episodio de Aula F en su segunda temporada y ya en su recta final. A quienes nos escuchan en Spotify y a quienes ven nuestro video podcast en YouTube, cargada de temáticas que te ayudarán a conquistar nuevas metas. Hoy hablaremos con Hernán en cómo fortalecer la autoconfianza y cómo lograrlo. Y recuerda, si quieres pasar a la universidad u obtener un alto puntaje en el ICFES, la única opción es prepararte. Hola, mi nombre es Hernán Estrada y hoy vengo a hablarles acerca de la autoconfianza y unas herramientas para aminorar nuestros miedos. Y vamos a iniciar este espacio haciendo una pequeña visualización. Vamos a pensar en un miedo que te visite muy a menudo o quizá, no sé, estás como temeroso de que vas a llegar tarde a una reunión o que vas a presentar un examen de admisión o que de pronto vas a hablar con esa persona que te gusta y de pronto tienes una cosita verde ahí en los dientes, no sé, piensa en este momento un miedo que te llegue a visitar, el primero que te llegue, y ese miedo vas a ponerlo, si ya lo tienes ahí visualizado, lo vas a poner a un lado de la cabeza de manera imaginaria. Aquí está ese miedo. Vamos a ir haciendo unos ejercicios de visualización para que veamos ese miedo respecto a lo que vamos a estar hablando, cómo va a ir desdibujándose y volviéndose cada vez más pequeño. La vida promedio de un ser humano es entre 70 y 80 años, ¿sí? Y adicional a eso vamos a pensar, vamos a traer a nuestra mente cuántos seres humanos hay en el mundo, aproximadamente 7.000 millones y 8.000 millones, ¿sí? A tu visualización vas a traer, adicional a los seres humanos, vas a pensar en las montañas bien altas allí que choquen contra las nubes, quizá el Monte Everest, el Kilimanjaro, el K2, esos picos bien altos del mundo, así que uno se siente súper pequeñito frente a esos picos. Ahora, vamos a salirnos del planeta, estamos como si estuviéramos en la estación espacial observando ahí el planeta, esa esfera azul con los continentes, estamos viendo desde una perspectiva mucho más amplia ese planeta. Y vamos a irnos saliendo un poco más, vamos a irnos hasta el último planeta del sistema solar, pasando por el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, todos esos planetas que están en este sistema solar, ya estamos mucho más lejos. Y por último, vas a imaginarte todas las galaxias que hay en el mundo. Estaba buscando en internet el nombre de galaxias y aparecen más de 1.000 galaxias, así de grandes como nuestra Vía Láctea. Y ya estás por allá viendo todo así en perspectiva y ahora te vas a imaginar cómo se ve tu miedo, el que inicialmente trajiste a tu mente, en relación a ese montón de galaxias. Es una cosita muy pequeñita, ¿cierto? Vamos a regresarnos a ese miedo y vemos que ese miedo está creado por un pensamiento. Y ese pensamiento va a hacer que trabajen nuestras neuronas y creen una reacción a nivel mental y a nivel corporal frente a esa situación que nos estamos imaginando, que estamos pensando, esa que te causa miedo, ese examen quizá, o esa presentación, o ese encuentro con alguien y quizá pues tienes algo en los dientes, no sé, eso es lo que te da miedo. Y vemos que realmente es una cosita muy pequeñita versus esa perspectiva de las galaxias, del planeta, de las montañas, de la cantidad de personas que hay en el mundo. Es una cosita muy pequeña. Esto te lo comparto para que veamos de qué forma nosotros podemos entrar en perspectiva cuando tengamos ese miedo que nos está, obstaculizando, que nos está impidiendo que hagamos algo, ese miedo que nos frisa y no nos permite hacer nada, que nos congela. Y la idea es que cuando estés en esa situación entres en perspectiva y te des cuenta que tu miedo es algo muy pequeño respecto al universo y tú haces parte del universo, por si no te habías dado cuenta. Y como eres parte del universo, entonces tienes esa posibilidad creadora, esa posibilidad de
que puedes hacer cualquier cosa, ¿cierto? Que el límite realmente es tu imaginación. Y entonces, de esa manera, vamos a cambiar entonces de perspectiva y de paradigma. De un paradigma limitado vamos a pasar a un paradigma lleno de oportunidades. Más adelante, en 5 años, 10 años, 20 años, vas a mirar hacia atrás y vas a pensar en ese miedo. Te vas a reír quizá, porque pues te daba miedo una cosa que en perspectiva en el tiempo ya ahora te parece algo que pues realmente no tiene como mucha importancia. Y la idea aquí es que nosotros entonces nos demos cuenta que los miedos pueden entrar en perspectiva. Los podemos ver muy pequeñitos versus el universo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué te cuento esta idea de cambiar de punto de vista, de perspectiva con respecto a los miedos? Los miedos no son malos, incluso el miedo es algo natural y es una emoción natural que tenemos por poseer un cerebro, y ese cerebro tiene una parte del cerebro que se llama tenemos 3 partes: el cerebro reptil, el que nos hace sentir así como vivos, el de tengo hambre, tengo sueño. El otro cerebro se llama el cerebro emocional, y por último tenemos el cerebro racional. Entonces, es lo que se llama el neocórtex. Entonces, por tener nuestro cerebro, simplemente por tener un cerebro vas a tener emociones básicas, y una de esas básicas es el miedo. El miedo no es malo. Solamente es malo cuando te bloquea y te impide cumplir con tu propósito, cuando te impide cumplir con tu sueño. Y para poder cumplir con tu sueño, entonces necesitas tener autoconfianza. Necesitas creer en ti. Mira, te voy a contar una historia así pequeña. Alguna vez yo tenía miedo de cumplir un sueño. ¿Y ese sueño cuál era? Viajar por el mundo haciendo dedo, o lo que llaman mochileando, viajando sin plata, conociendo varios países de Sudamérica, que era mi sueño en realidad. Y la gente me decía: ¿usted por qué va a hacer eso? ¿Usted está loco? ¿Usted por qué se va a ir por allá? ¿Qué le hace falta por aquí? En fin. Y no entendía mi sueño. Yo también me estaba bloqueando. Yo tenía mucho temor, un miedo gigantesco. Pero tenía algo que era confianza en que todo iba a salir bien, que con la mejor actitud y la mejor disposición todo iba a salir bien, y me tenía que preparar, porque cuando uno tiene miedo así de grande es porque las herramientas que uno tiene son así pequeñas versus la situación que te estás imaginando. Entonces, la invitación es a que confíes en ti y que mires esas herramientas que están así pequeñitas, cómo las puedes ir acrecentando poco a poco hasta que sean igual de grandes que tu miedo o mucho más, y así tu miedo será súper pequeño. Entonces, para ello, hoy te vengo a compartir 5 puntos súper importantes para que empecemos a cultivar cada día nuestra autoconfianza y así tener muchas herramientas para enfrentar nuestros miedos. El primer punto que te vengo a compartir, y pues es como contradictorio, pero es súper importante que ese sea el primer punto para la autoconfianza en ti mismo. Y ese punto es aceptar el fracaso. Digamos que había un entrenador de fútbol muy famoso en Colombia, que era Francisco Opacho Maturana, y él tenía una frase muy representativa en el que decía que perder es ganar un poco. Y en realidad sí, si entramos en la historia, vemos por ejemplo las personas que inventaron las bombillas. La pelean entre 2 personas, entre Nikola Tesla y entre Thomas Alva Edison. Unos dicen que fue uno, otros el otro. Bueno, no importa. El hecho es que la historia nos cuenta que para poder lograr ese filamento por donde pudiera pasar la energía y generar luz, se buscaron muchos materiales, cientos de materiales, y cada vez que intentaban un material, ¡pah!, se quemaba la bombilla y había que volver a intentar hacer con otro material el mismo ejercicio a ver cuál nos daba.
y de repente se logró un material con el que se podía tener la bombilla. Entonces se cuenta alrededor de la historia de la bombilla, y es que se encontraron 1000 formas de no hacer una bombilla. La encontraron fue a la 1001. Entonces la invitación aquí, en el primer punto, que es aceptar el fracaso, es: si te caes 1000 veces, te tienes que levantar 1001 vez, pero te tienes que levantar cada vez que fracases, aprender del fracaso, valorarlo, abrazarlo. Yo creo que nuestra cultura nos ha, digamos, limitado y de pronto nos ha asustado con que no se puede fallar, con el error. No, antes todo lo contrario. Cuando tú fallas, cuando cometes errores, estás aprendiendo. Es como hacer un círculo en una hoja, y si siempre estamos dando la vuelta en el mismo punto, vamos a hacer el mismo círculo siempre, pero si de pronto variamos un poquitico ese ancho, vamos a hacer una espiral y vamos a ir como por todo el lado y vamos a ir conociendo muchas posibilidades. Entonces, mi invitación es: acepta el fracaso. El primer avión no voló en el primer vuelo, tuvo que haber hecho muchos intentos, entonces la invitación es: vamos a intentar muchas veces, vamos a abrazar el fracaso. Mi segundo punto para ti, para que acrecentemos nuestra autoconfianza, y también es muy loco, y es que pues, para aumentar la autoconfianza hay que confiar en nosotros mismos. Piensa en este momento, regálate un segundo y piensa en todas las cosas que has logrado en tu vida. Quizá los exámenes que has ganado, quizá las cosas que has logrado, no sé, materiales, o las habilidades que has aprendido, quizá un deporte, o quizá hacer artesanías, o a escribir, o a pintar, o a hacer cosas en el computador, a diseñar, no sé, cualquier cosa que hayas aprendido. Tú has aprendido cosas y las has hecho súper bien, valórate eso. Me gustaría invitarte a que hicieras una lista de las 10 cosas que has hecho en tu vida y de las cuales te sientes orgulloso. Porque esas cositas que has hecho son las que te van a dar la gasolina para que puedas confiar en ti y tener pruebas, tener evidencias de que realmente eres muy buena, eres muy bueno en lo que haces. Entonces, confía en ti, y mi invitación es a que valides no solamente esas cosas que has hecho, sino que observes 4 elementos para esa confianza en ti mismo. El primer elemento es tu personalidad. ¿De qué forma abordas las cosas? ¿Cuál es esa conversación que tienes contigo mismo y con los demás? Tu comportamiento, las acciones que llevas a cabo, ese es otro elemento que debes evaluar. También las decisiones que estás tomando. ¿Qué decisiones te acercan a tu sueño o qué decisiones te alejan? Tienes que empezar a evaluar tu actitud, tu comportamiento, las decisiones que tomas y la personalidad. Esos son 4 elementos que nos van a dar una guía para ver cómo estamos con respecto a nuestra confianza, cómo estamos con respecto a esas habilidades, capacidades que tenemos. Solo te quiero decir algo: la semilla de un roble no se preocupa en ningún momento, no va a dudar nunca desde que es semilla, desde ese instante nunca va a dudar en que en algún momento él va a ser un roble y va a ser uno de los árboles más grandes y más hermosos. Entonces, la invitación es a que la semilla que aportaron tu madre y tu padre ya tiene una información en el ADN que hizo que tú estuvieras aquí justo en este momento. Y tienes toda la información necesaria para crecer y para dar lo mejor de ti. Entonces confía también en ese ADN que está en cada una de tus células. Primer paso, aceptar el fracaso. Segundo paso, cree en ti mismo. El tercer paso es una palabra japonesa. Se llama Kaizen y te invito a que la googlees. Kai significa cambio y Zen, conocimiento. El Kaizen entonces traduce que es el conocimiento
del cambio y todo siempre está cambiando, es la única constante en el mundo y es que todo está cambiando. Entonces, te cuento esta idea del Kaizen por lo que debemos tener el conocimiento de cómo vamos cambiando, cómo vamos haciendo pequeñas mejoras, pequeñas acciones que nos van acercando cada vez más a esa meta. Traduce también el mejoramiento continuo. Siempre cualquier cosa que hagas hay una mejor forma de hacerla. Así creas que la estás haciendo perfecto. Siempre hay una cosita pequeña que se puede hacer. Entonces el Kaizen nos va a permitir que tengamos pequeños éxitos. Y de pequeño éxito en pequeño éxito vamos a llegar a un éxito gigantesco. Entonces empieza a hacer pequeñas cosas que puedan mejorar lo que estás haciendo, a lo que te vas a dedicar. El cuarto elemento, después del Kaizen, increíblemente es nuestra postura corporal. Las emociones influyen en nuestra postura corporal, pero no es una sola vía, funciona en dos vías. Las emociones influyen en la postura corporal, pero también la postura corporal influye en las emociones, en la forma de sentirte. Entonces te invito a que al menos un minuto en el día hagas conciencia en cómo está tu postura. Si tu postura tiene los hombros caídos, mirada hacia el piso, los labios hacia abajo, las comisuras, o si las comisuras están hacia arriba, tienes la mirada llena de fuego y tu pecho está proponiendo, te invito a que abras las manos, extiendas los dedos, mires hacia arriba y tengas una postura como de ganador, de campeón, de campeona, de guerrero, de guerrera. Y así mantener esa postura imaginándote que eres eso precisamente, una ganadora, un ganador, un minuto. Y de repente vas a sentir cambios en tu actitud, que recordemos es uno de los elementos de tu confianza. Entonces vamos a cuidar mucho esa postura corporal. Y mi último paso o mi última recomendación para ti de esas cinco cositas que te quiero compartir hoy, y hay un libro que me llamó mucho la atención, me lo leí, me lo releí y te lo quiero invitar a que te lo leas. Se llama ¿Te atreves a soñar? Es una pregunta. ¿Te atreves a soñar? Es de un escritor que se llama Matiemi y nos invita a salir de nuestra zona de confort. Si nosotros estamos siempre en nuestra zona de confort, no vamos a tener ningún aprendizaje y los resultados van a seguir siendo siempre los mismos. Mi invitación es a que amplíes un poco ese espacio y vamos a entrar a una nueva zona que él lo explica en el libro, que es la zona del aprendizaje. Es esa zona donde, por ejemplo, cuando estás aprendiendo matemáticas y no sabes mucho, pero estás aprendiendo matemáticas. O cuando estás aprendiendo un nuevo idioma. O como, por ejemplo, cuando yo decidí dejar Colombia y viajar por Sudamérica y ya estaba en un contexto diferente, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Se hacen las cosas diferentes, la gente piensa diferente, la comida es diferente. Cuando estás en un espacio diferente al que siempre frecuentas, vas a estar en tu zona de aprendizaje. Y la zona de aprendizaje va a hacer entonces que tu mundo se acrecente, que tu mundo se enriquezca. Pero no es la única zona. La zona que está después de esa zona de aprendizaje, que te invito a caminar mucho más, a incomodarte un poco más, a retarte un poco más, la siguiente zona es la zona, una gente le dice la zona del pánico, donde le dicen a usted, no haga eso, por favor, piénselo bien, pero es la zona también que puede ser la zona, él la dice en el libro, la zona mágica, la zona de las oportunidades, la zona donde usted ni siquiera se imagina lo positivo que viene para su vida cuando ha transitado mucho tiempo en la zona del aprendizaje. Entonces, el quinto paso es sal de tu zona de confort, aprende bastante, disfrútate el proceso y recuerda que tú eres la protagonista, que tú eres el protagonista de tu historia y tú decides entonces qué historia quieres contar. Entonces espero que estos 5 pasos, recapitulando: aceptar el fracaso, confiar en ti mismo, aplicar Kaizen, mejoramiento continuo,
cuidar tu lenguaje corporal y salir de tu zona de confort te sirva entonces para acrecentar esa confianza en ti y mires en perspectiva tus miedos como algo muy pequeño versus el universo, y tú eres parte del universo. Entonces, espero disfrutes este camino. Muchas gracias.